Doctor, gracias por estar aquí, por, digamos, ofrecernos este momento para poder hacerle algunas preguntas y algunas dudas. Muy bueno lo que ha sucedido con Álvaro Uribe en la solución, pero también agradecerle al doctor por la labor que realizó en la fiscalía y también me adhiero a las palabras que ha pronunciado en favor del expresidente del expresidente Duque, porque considero que también ha sido, sin, no el mejor, porque el mejor para mí ha sido Uribe, pero sí puede ser el segundo mejor presidente de Colombia. Eh, Doctor, unas preguntas acerca del tema de Uribe. ¿Cómo ve usted, doctor, que el mismo tribunal no haya aceptado la preclusión del caso cuando estuvo usted y hoy se haya pronunciado en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Usted cómo ve ese análisis de esos dos momentos? Y además, de pronto, ¿usted qué opina acerca de las provisionalidades en los cargos públicos, en este caso los jueces de la República y tribunal? ¿Por qué? Porque la señora Sandra Heredia, la juez que estuvo en primera instancia, es una persona que está en provisionalidad y encontramos que tiene algunas falencias en esas decisiones y yo no sé si tiene algo que ver con esa provisionalidad, porque para nadie es un secreto que muchas veces están puestas ahí, es por política. Y lo mismo ha sucedido con la magistrada que dio su voto en contra en la decisión del tribunal. Entonces yo creo o no creo no, sino quisiera saber de pronto si usted tiene alguna propuesta para ver si se puede cambiar ese método para tener jueces y también funcionarios públicos en nuestro país para que de pronto tengamos unas decisiones un poco más parciales, ¿no? Oye, muy buena Imparcial. pregunta y muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jafre. Muchas gracias por la pregunta, porque además es una pregunta, esa primera pregunta es inteligente y es una pregunta que no había escuchado y me han entrevistado mucho sobre el tema Uribe y vale la pena abordarla. En primer lugar, decir lo siguiente, yo me siento muy complacido de la decisión del Superior de Bogotá en la absolución a Álvaro Uribe Vélez. Y me siento muy complacido porque se confirmó que los 5 años de persecución contra mí y contra los fiscales delegados que solicitaron la preclusión, digamos, fue una crítica miserable, acomodada políticamente. Los fiscales tienen que llevar los casos cuando tienen elementos para ganar los casos. Pero ese caso era un caso que no tenía ningún elemento, no habían elementos materiales probatorios para poder llevar el caso. Yo siempre dije, ojo, en la fiscalía, que los fiscales lleven casos a punta de testimonios sin corroboración. Eso lo dijo ayer el tribunal y es muy importante. A uno le pueden decir que Juan dijo, que Pedro dijo, que Juan había estado en tal lugar. Pues, ¿qué tiene que hacer un fiscal? Un fiscal lo que tiene que ir es a corroborar si eso efectivamente ocurrió y si Juan estuvo en tal lugar, ir al lugar, etcétera. Pero cuando uno se come el cuento, pues evidentemente puede terminar en una circunstancia muy complicada. Por eso es importante que exista una, digamos, y que haya pruebas técnicas que acompañen no solamente esos testimonios, sino la corroboración de esos testimonios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la fiscalía? Nosotros en la fiscalía, dos fiscales autónomos, el doctor Gabriel Jaimes y el doctor Javier Cárdenas, solicitaron la preclusión de la investigación del presidente Uribe ante los jueces penales los jueces penales en audiencia, y esos jueces penales del circuito tomaron la decisión de no aceptar y luego se apelaba a la decisión y en la decisión el tribunal en 2 ocasiones dijo, a mí me parece que falta más, deben investigar más. Ojo con esto, que esto es importante para que la gente entienda. No es que los jueces, como dicen algunos acomodaticios, digan, oiga, es que la justicia le rechazó la preclusión a los fiscales de Barbosa. No, no, no. La justicia lo que hizo fue decir, está bien, pero investiguen más. Investiguen más.
corroboración, eso lo dijo ayer el tribunal y es muy importante. A uno le pueden decir que Juan dijo, que Pedro dijo, que Juan había estado en tal lugar. Pues, ¿qué tiene que hacer un fiscal? Un fiscal lo que tiene que ir es a corroborar si eso efectivamente ocurrió y si Juan estuvo en tal lugar, ir al lugar, etcétera. Pero cuando uno se come el cuento, pues evidentemente puede terminar en una circunstancia muy complicada. Por eso es importante que exista una, digamos, prueba técnica y que haya pruebas técnicas que acompañen no solamente esos testimonios, sino la corroboración de esos testimonios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la Fiscalía? Nosotros en la Fiscalía, dos fiscales autónomos, el doctor Gabriel Jaimes y el doctor Javier Cárdenas, solicitaron la preclusión de la investigación, del presidente Uribe ante los jueces penales los jueces penales en audiencia, y esos jueces penales del circuito tomaron la decisión de no aceptar. Y luego se apelaba a la decisión, y en la decisión el tribunal en 2 ocasiones dijo: a mí me parece que falta más, deben investigar más. Ojo con esto, que esto es importante para que la gente entienda. No es que los jueces, como dicen algunos acomodaticios, digan: oiga, es que la justicia le rechazó la preclusión a los fiscales de Barbosa. No, no, no. La justicia lo que hizo fue decir: está bien, pero investiguen más. Investiguen más. Yo creo que evidentemente el tribunal pudo, en esos casos dijo, en la primera ocasión, dijo investiguen más, pero en la segunda ocasión dijo, a mí me parece que ya casi está lista la investigación, faltarían 2 cositas. O sea, el tribunal ya había dado muestras de que el asunto estaba casi listo y que la próxima solicitud de preclusión, el caso iba a precluir. Pero yo me fui. Y yo me fui en enero del año 2020, en febrero 10 del año 2024, y fue necesario reemplazar el fiscal que tenía que, digamos, acusar o precluir, y ese fiscal fue un fiscal que se escogió por un procedimiento que está reglado en el Código de Procedimiento Penal, y que básicamente el asunto debía ser conocido cuando hay un impedimento, que lo hubo, por el funcionario judicial que siguiera en turno. Y nos fuimos. 4 meses después, bajo la administración del actual fiscal general de la Nación, por arte de Birlibirloque, porque cambió el mundo, sin ningún elemento diferente, la Fiscalía cambió de postura. Y la Fiscalía pidió y acusó al presidente Álvaro Uribe. Y se inició el circo que vimos desde mayo del 2024 hasta ayer, donde básicamente hubo una audiencia terrible, una audiencia llena de falacias, hubo hasta imágenes pornográficas presentando las pruebas, se reía la fiscal con la jueza le contestaba al otro, el señor Cepeda se reía con uno, las víctimas. Eso parecía básicamente un escenario, que le hizo daño a la justicia colombiana, creo yo. Entonces, por supuesto que el tribunal nunca decidió de fondo ya cuando el asunto llega al tribunal, en este caso, ya el tribunal se pronuncia de fondo y dice, bueno, yo voy a ver qué es lo que tienen ahora sí, vamos a ver la sentencia. Y cuando revisan la sentencia, observan varias cosas. Yo diría, para que la gente tenga resumen muy tranquilo, en 3 cosas. La primera, que no había ninguna prueba que acreditara que Álvaro Uribe hubiera determinado a su abogado Cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos. Segundo, que básicamente declaraba ilegal unas interceptaciones porque no había orden judicial específica contra Álvaro Uribe, lo que generaba una violación a la intimidad. ¿Qué quiere decir eso para que la gente
que la gente lo entienda, porque habían venido diciendo la intimidad, pero ¿cómo así que la intimidad? Les voy a contar lo siguiente. Cuando van a interceptar a una persona, tiene que haber un documento oficial que diga, van a interceptar este número, y este número corresponde a tal persona. Y luego, con esa resolución, se van a una sala de interceptación y empiezan a escuchar a esa persona, con una orden judicial, una orden de fiscal, que después se tiene que legalizar ante los jueces. Pero ¿qué ocurrió? Que hay una orden judicial para escuchar a una persona que era un senador, un representante a la Cámara, con un número telefónico que no correspondía al representante, correspondía al presidente Álvaro Uribe. Y arrancaron a escuchar, y el que investigador, cuando escucha que es Uribe, porque es muy fácil determinar a Uribe vía telefónica, se la pasaba hablando, haciendo entrevistas a las 3 de la mañana en pueblos. Entonces, básicamente, él va y le dice al magistrado, le dice, oiga, doctor, imagínese esto, estamos escuchando al presidente Uribe, no corresponde a la persona que está en la orden judicial. Y la respuesta del funcionario fue, hermano, sigue escuchando a ver qué escucha. Yo hago la siguiente pregunta hoy aquí, que la gente no ha entendido. ¿Ustedes creen que eso es legal en una democracia? O sea, ¿es legal que uno tenga a alguien que decir, vamos a escuchar a Juan Pérez, que es un miembro del Clan del Golfo, y meten el teléfono de su mamá para escucharla? Con el propósito de decir, uy, escuchémosla a ver qué dice la señora, a ver si de golpe la cogemos en un delito. Eso es ilegal. Y les voy a poner otro caso para que ustedes lo entiendan. En el caso de Laura Sarabia y del famoso robo del dinero, de lo que ocurrió en Laura Sarabia, en mayo del año 2023, me advierten a mí, la vicefiscal general, y me dice, doctor, tenemos un inconveniente. Le dije, ¿qué pasó? Doctor, imagínese que hay un informe de policía judicial o una orden judicial que metieron los nombres, los teléfonos de las dos empleadas del servicio de Laura Sarabia, y para pasar eso como interceptación dijeron que una era alias la cocinera y la otra era alias no sé qué, miembros de las novias del Clan del Golfo, de los líderes del Clan del Golfo, y metieron esas interceptaciones en Chocó con el propósito de escuchar a las dos señoras. Y claro, el analista empezó a escuchar, ¿no? Estaba escuchando pues una información que decía que era la novia de alias el líder del Clan del Golfo en el Chocó, lo que sea. Cuando empiezan a hablar, escuchar y escuchaban, me imagino, y tenían información, era de algo que estaba ocurriendo en Bogotá. Inmediatamente se advirtió, y esos dos policías que hicieron eso, hoy, para que ustedes sepan, están condenados por la justicia. ¿Quién les dio la orden? Pero están condenados por la justicia colombiana. Eso se llama interceptación ilegal. Entonces, primero, ninguna prueba acreditó que Álvaro Uribe hubiera determinado a cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos. Dos, se declararon ilegales las interceptaciones porque carecían de orden judicial específica contra Uribe. Y tres, se descalifica al señor Juan Guillermo Monsalve porque es un falso testigo. Esos son los tres temas. Eso era toda la discusión que había en el caso Uribe, y con eso armaron una trinca bravísima en el país alrededor de este escándalo que ya lleva casi 8 o 9 años. Janfred, ¿qué tal esa Doctor, respuesta? yo tengo una salvedad pues obviamente, eh, como dicen, haber escuchado ayer el fallo para mí fue algo bastante enriquecedor y que me parece muy curioso. Hoy, digamos que la sustentación que hace el presidente Petro, digamos, le atribuye la revocatoria del fallo literalmente a la desestimación de la prueba de las interceptaciones. Curiosamente, yo creo que eso fue lo que menos pesó dentro del fallo. Habiéndolo escuchado al magistrado Merchán, pues todo el tiempo, desde que él empezó a hablar, yo creo que no me perdí ni un segundo de su lectura.